¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo nos enseñan a mirar la debilidad? Desde que somos niños, aprendemos a ser amables con quienes parecen más frágiles, a no juzgar con dureza a quienes tropiezan. Nos dicen que la vulnerabilidad es algo natural, incluso noble. La debilidad se presenta como una condición que merece nuestra ayuda, nuestra comprensión, no nuestro desprecio. Pero ¿qué pasaría si hubiera otra manera de ver esto? Una visión que nos incomoda un poco, que cuestiona esa idea de que la debilidad es simplemente algo neutro. ¿Y si detrás de esa fragilidad aparente se escondiera algo más complejo, algo que quizás no es tan inocente como parece? Esta es la perspectiva de un filósofo que siempre removió las ideas establecidas, Friedrich Nietzsche. Para él, la debilidad no era solo un momento pasajero, algo que se supera con un poco de ayuda. Él la veía como algo más profundo, algo que afecta tanto a la persona que la siente como a la sociedad en la que vive. No se trataba solo de no tener fuerza física o recursos, sino de algo más esencial, una dificultad para mirar la vida tal como es, para reconocer lo que realmente queremos y para actuar con honestidad según nuestra propia voluntad. Quizás te preguntes, ¿por qué alguien dedicaría tanto tiempo a criticar la debilidad? ¿No es acaso cruel señalar a quienes ya lo están pasando mal? Para entender a Nietzsche, tenemos que dejar a un lado algunas de nuestras ideas preconcebidas. Su crítica no iba dirigida a quienes sufren por cosas que no pueden evitar, como una enfermedad o una dificultad material. Él se enfocaba en un tipo particular de debilidad, una que nace de no ser sincero con uno mismo, del resentimiento que nos corroe por dentro y de la incapacidad de decir sí a la vida, con todo lo bueno y lo malo que trae. Es importante que sepas que lo que vamos a explorar es una manera específica de entender a Nietzsche. Su pensamiento es vasto y a veces complejo, incluso contradictorio. No vamos a abarcar toda su obra, sino que nos centraremos en esas ideas que nos ayudan a entender su crítica a la debilidad. Prepárate para escuchar algo que puede desafiar muchas de las cosas que hoy consideramos correctas sobre la vulnerabilidad y la compasión. Es una visión que, aunque a veces nos haga sentir incómodos, puede ofrecernos reflexiones valiosas sobre cómo enfrentamos nuestras propias limitaciones y las de los demás. Si estás dispuesto a cuestionar lo que siempre has creído y a considerar puntos de vista diferentes, la crítica de Nietzsche a la debilidad puede ser sorprendentemente reveladora, incluso si al final no estás de acuerdo con todo lo que dijo. Comencemos este viaje filosófico para descubrir por qué Nietzsche pensaba que la verdadera fuerza reside en ser brutalmente honesto con uno mismo, mientras que la debilidad se esconde en las mil formas sutiles del autoengaño. Para entender realmente cómo veía Nietzsche la debilidad, tenemos que dejar de lado las definiciones que usamos normalmente. Él no estaba tan interesado en criticar si alguien era fuerte o débil físicamente, o si tenía o no recursos materiales. Su análisis iba mucho más profundo, hacia algo que él consideraba una debilidad de carácter. Y esa debilidad, para Nietzsche, comenzaba con algo muy simple pero a la vez muy difícil: la incapacidad de ser honesto con uno mismo, especialmente cuando la verdad duele. En sus libros como Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal, él explora esta idea con mucha intensidad. La verdadera debilidad, según su mirada, está en no poder ser sincero con nuestros propios sentimientos, con lo que realmente deseamos y con nuestras ambiciones más profundas. Es esa dificultad para mirarnos al espejo y reconocer lo que de verdad queremos, lo que de verdad sentimos, incluso cuando esos deseos van en contra de lo que la sociedad espera de nosotros
o de la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos. Esta falta de honestidad con uno mismo se manifiesta de una manera especialmente sutil y dañina cuando nos enfrentamos al fracaso o a la frustración. Piensa en alguien que ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a conseguir algo, un ascenso, una relación, un reconocimiento artístico, y al final no lo logra. La reacción débil, según Nietzsche, sería construirse una historia reconfortante. En realidad, no lo quería tanto. Probablemente no me habría hecho feliz. Es mejor así. Este tipo de autoengaño nos protege el ego en el momento, pero a la larga nos impide ser honestos con nosotros mismos y crecer de verdad. La literatura está llena de personajes que nos muestran esta forma de debilidad disfrazada de virtud. Pensemos en el protagonista del cuento Noches Blancas, de Dostoyevsky. Al final, cuando la mujer que ama elige a otro, él intenta convencerse de que su felicidad es suficiente para consolarlo. Pero si leemos entre líneas, vemos la verdad. Su aparente generosidad esconde un dolor que no ha procesado y un deseo insatisfecho que no se atreve a reconocer por completo. Para Nietzsche, este tipo de falsedad hacia uno mismo no es solo un error filosófico, es una verdadera enfermedad del espíritu que nos impide vivir de manera auténtica. Ser brutalmente honesto con nosotros mismos, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, es el primer paso hacia la fortaleza. Sin esta base, cualquier virtud o logro que creamos tener se construye sobre arena. Esta visión es muy diferente a la tendencia moderna de valorar esas pequeñas mentiras que nos contamos para sentirnos mejor. La psicología a veces habla de sesgos positivos o ilusiones saludables como algo bueno para nuestra salud mental. Nietzsche, en cambio, veía en estas consolaciones el inicio de una vida que no es realmente nuestra, una vida que al final nos dejará insatisfechos. Si la debilidad comienza con esa falta de honestidad con nosotros mismos, su camino natural, según Nietzsche, nos lleva a otro lugar oscuro, el resentimiento. Él usaba una palabra francesa para esto, ressentiment, porque sentía que capturaba algo muy específico, una reacción psicológica compleja que surge cuando sentimos impulsos de venganza o frustración, que no podemos expresar directamente. Imagina que no puedes obtener algo que realmente deseas, poder, reconocimiento, amor, lo que sea, en lugar de simplemente admitir tu fracaso y sentir el dolor que eso conlleva. El resentimiento empieza a trabajar en tu interior. Empiezas a despreciar aquello que antes valorabas. Es como si tu mente encontrara una manera de protegerte, pero, a la vez, te envenenara por dentro. Este mecanismo psicológico opera de una manera muy sutil. Lo que antes considerabas importante, poco a poco se convierte en algo despreciable, incluso moralmente malo. Para Nietzsche, este fenómeno no se limita a individuos aislados. Él creía que ha llegado a moldear sistemas enteros de valores morales a lo largo de la historia. Su análisis de lo que él llamaba la moral de esclavos sugiere que muchos de los valores que hoy celebramos como virtudes, la humildad, la mansedumbre, la abnegación, surgieron originalmente como una respuesta llena de resentimiento de aquellos que no tenían poder frente a quienes sí lo tenían. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Un ejemplo que nos puede ayudar es el del chico bueno. Imagina a alguien que es rechazado en el amor o socialmente. Al principio, admira a la persona que lo rechaza, pero con el tiempo, esa admiración se transforma en desprecio. La persona que antes idealizaba de repente se convierte en alguien inmoral, superficial o despreciable. Lo que hace de este ejemplo un caso claro de resentimiento es ese cambio en la valoración. No es solo que la persona esté frustrada por no conseguir lo que quería, sino que redefine lo que es bueno y malo para proteger su ego. Ya no se dice, no me quiso porque no le atraigo,
sino no me quiso porque ella no sabe apreciar la verdadera bondad. Prefiere a gente superficial porque ella misma es superficial. Así, la derrota personal se convierte en una especie de victoria moral imaginaria. Nietzsche veía este patrón repetirse constantemente en diferentes ámbitos de la vida. Piensa en la fábula de la zorra y las uvas. Al no poder alcanzar las uvas que desea, la zorra se consuela diciendo que probablemente estaban verdes y ácidas. Ese autoengaño funciona como un mecanismo de defensa, pero lo realmente problemático del resentimiento, según Nietzsche, es que no se queda en el ámbito privado. Las personas resentidas tienden a buscar a otros que piensen como ellos, a formar grupos basados en valores compartidos que justifiquen sus propias limitaciones. Construyen sistemas morales donde sus incapacidades se reinterpretan como elecciones virtuosas. Ya no es, no puedo competir en este mundo despiadado, sino, elijo no hacerlo porque soy moralmente superior. Esta dinámica explica por qué Nietzsche a veces se llamaba a sí mismo inmoralista. No es que defendiera comportamientos que hoy consideraríamos malos, sino que desconfiaba profundamente de los sistemas morales que nacían del resentimiento de los débiles. Él veía en ellos no una búsqueda genuina de justicia o bondad, sino una forma de venganza disfrazada de virtud. En términos más actuales, podríamos reconocer esta dinámica en muchas situaciones cotidianas. El profesional frustrado que critica el éxito material como superficial, el artista no reconocido que desprecia el arte popular como comercial, o el académico ignorado que descalifica a sus colegas más exitosos como poco rigurosos. La crítica de Nietzsche al resentimiento es tan incisiva precisamente porque no se limita a señalar la hipocresía evidente, sino que desentraña los mecanismos psicológicos profundos que nos permiten convertir nuestra debilidad en una especie de falsa superioridad moral. La crítica de Nietzsche a la debilidad no se detiene en la deshonestidad y el resentimiento. Hay otra pieza fundamental en su análisis, algo que tiene que ver con cómo funciona nuestra propia voluntad. Para él, nuestra voluntad no es una cosa simple y unificada, sino más bien como un campo de batalla donde muchas fuerzas diferentes luchan por tomar el control de lo que hacemos. Imagina tu mente como un parlamento, donde distintas ideas y deseos compiten constantemente por ser los que guían tus acciones. La debilidad, en este sentido, es la incapacidad de poner orden en todo ese caos interno, de establecer qué es realmente importante para ti y de actuar en esa dirección de manera constante. Lo vemos en nuestra vida diaria todo el tiempo. Queremos estudiar para ese examen, pero también queremos ver una película. Anhelamos ese ascenso en el trabajo, pero también deseamos pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Queremos comer sano, pero esa pizza tiene una pinta deliciosa. Sin una fuerza que organice todos esos impulsos, nos encontramos a menudo dando tumbos, como una hoja que el viento lleva de un lado a otro. Nietzsche hubiera encontrado ejemplos de esto incluso en la historia. Piensa en figuras poderosas que, a pesar de tener autoridad, no lograron sus objetivos por falta de una voluntad firme y organizada. Su poder externo no era suficiente porque internamente estaban divididos, influenciados fácilmente por otros o por sus propios caprichos momentáneos. En su libro, Así habló Zaratustra, Nietzsche describe un camino de transformación espiritual usando la metáfora del camello, el león y el niño. La última etapa, la del niño, representa esa capacidad de crear y seguir nuestros propios valores, de organizar nuestra voluntad en torno a principios que elegimos libremente. Sin esta organización, la persona se queda atrapada en lo que Nietzsche llamaba nihilismo pasivo, una forma de vida donde nada parece tener un valor real, porque ningún deseo tiene prioridad sobre los demás de manera coherente. Una de las consecuencias más graves de esta falta de organización en nuestra voluntad es que se vuelve muy difícil confiar, tanto en nosotros mismos como en los demás.
¿Cómo puedes confiar en alguien que cambia de opinión con cada nueva influencia? ¿Cómo puedes construir algo significativo si tus propias decisiones no tienen una base sólida y consistente? Un filósofo actual, Byung-Chul Han, ha sugerido que la confianza existe precisamente para llenar los espacios de incertidumbre, nuestras relaciones. Cuando no podemos predecir qué hará otra persona, confiamos en que mantendrá cierta coherencia en sus acciones. Una voluntad desorganizada hace que esa confianza sea imposible, aislando a la persona de conexiones sociales profundas. Nietzsche veía esta forma de debilidad como especialmente problemática, porque nos impide llevar a cabo proyectos importantes en nuestra vida. Sin una voluntad organizada, es casi imposible comprometernos con metas a largo plazo o mantener una identidad coherente a lo largo del tiempo. Cada nuevo impulso, cada influencia externa, puede cambiar por completo nuestra dirección. La superación de uno mismo, un concepto central en su filosofía, requiere precisamente esa capacidad de organizar la voluntad, de establecer una jerarquía de valores que no cambie con cada nueva circunstancia. No se trata solo de tener fuerza bruta o determinación, sino de lograr una coherencia interna que nos permita resistir tanto a las presiones de fuera como a los impulsos contradictorios que surgen de nuestro interior. La voluntad desorganizada representa así una forma sutil, pero devastadora de debilidad, la incapacidad de ser verdaderamente uno mismo, de mantener un rumbo constante en la vida y de construir relaciones basadas en la confianza y la previsibilidad de nuestras propias acciones. En este punto de nuestro recorrido por la filosofía nietzscheana, vale la pena detenernos un momento y reflexionar. Hemos visto cómo la debilidad se manifiesta a través de la deshonestidad, el resentimiento y esta falta de organización en nuestra voluntad. Pero estas ideas no son solo conceptos abstractos. ¿En qué aspectos de tu vida has sentido esa desorganización? ¿De la voluntad que Nietzsche criticaba? ¿Has identificado momentos donde tus decisiones parecen no tener una dirección clara, donde distintos deseos te arrastran en sentidos opuestos? Compartir tu experiencia en los comentarios podría ayudar a otros que quizás estén enfrentando desafíos similares. Ahora llegamos a un punto que puede resultar incómodo, incluso para muchos, chocante: la crítica de Nietzsche a la compasión. En una cultura donde la empatía y la solidaridad con el sufrimiento ajeno son vistas como virtudes incuestionables, la postura de Nietzsche puede sonar extraña, casi ofensiva. Sin embargo, su análisis va mucho más allá de un simple rechazo a un sentimiento que la mayoría consideramos noble. Para Nietzsche, la compasión no es siempre ese acto desinteresado y bueno que nos han enseñado. En sus libros como Más allá del bien y del mal y El Anticristo, él desarrolla una crítica muy elaborada, distinguiendo entre diferentes maneras de responder al sufrimiento de los demás. Algunas de estas maneras él las veía como problemáticas, mientras que otras podían tener valor. La clave de su crítica está en observar que ciertos tipos de compasión están profundamente ligados a dinámicas de poder que a menudo no vemos, ni quien da la compasión, ni quien la recibe. Nietzsche hacía una distinción importante entre lo que podríamos llamar una piedad manipuladora y una ayuda genuina, una generosidad real. La piedad manipuladora, según él, funciona con una lógica que no es del todo honesta. Cuando alguien que se siente débil pide compasión sin ofrecer nada a cambio, se crea una relación donde, aunque no se diga abiertamente, hay una transferencia de poder. Es como si dijera: yo no puedo hacer nada por mí mismo, así que tú tienes que ayudarme, pero sin reconocer que está utilizando una forma sutil de control sobre el otro. Esto funciona porque en quien ayuda se activa un sentimiento de superioridad moral. Yo soy tan bueno que ayudo a los que lo necesitan. El problema para Nietzsche no es la ayuda en sí, sino esa falta de honestidad en la relación. Quien pide piedad de esta manera no reconoce que está usando una estrategia para obtener algo,
mientras que quien la ofrece se engaña pensando que lo hace solo por bondad. Las relaciones que se construyen sobre esta base terminan siendo desequilibradas. Quien recibe constantemente piedad sin dar nada a cambio, se coloca en una posición de inferioridad, casi como un niño. Por otro lado, quien ofrece constantemente piedad puede desarrollar una necesidad de sentirse moralmente superior, buscando cada vez más situaciones donde pueda ejercer esa bondad. Nietzsche no está diciendo que debamos ser indiferentes al sufrimiento de los demás. Su crítica se dirige a una forma específica de responder a ese sufrimiento, una forma que termina perpetuando la debilidad en lugar de fomentar la fortaleza. Pensemos en alguien que está en una relación donde su pareja lo hace sentir constantemente incapaz e inadecuado. La pareja abusiva podría decir: «Eres un desastre, sin mí no serías nada, tienes suerte de que yo te ayude». Con el tiempo, la víctima puede llegar a creer esto, creando una dependencia psicológica del abusador. Para Nietzsche, ciertas formas de compasión institucionalizada funcionan de manera similar, creando dependencias que terminan quitándoles poder a quienes supuestamente ayudan. Esto no siempre significa que haya una mala intención, pero los efectos pueden ser igualmente dañinos. En contraste con esta piedad problemática, Nietzsche valoraba lo que podríamos llamar magnanimidad o generosidad auténtica. Esta surge de una posición de fortaleza y abundancia, alguien que está seguro de sí mismo, que se siente pleno en su propio poder, puede compartir sus recursos, su conocimiento o su apoyo, sin necesidad de afirmar que es moralmente superior. Es una ayuda que no crea dependencia, sino que busca que el otro se vuelva más autónomo, en Más allá del bien y del mal. Nietzsche describe a los nuevos filósofos como aquellos que rechazan la moral de la piedad en favor de una ética basada en la afirmación de la vida y el poder. Esto no significa explotar a los demás, sino reconocer honestamente las dinámicas de poder en las relaciones humanas y buscar interacciones que permitan que todos los involucrados desarrollen su potencial. Un ejemplo claro para Nietzsche era Goethe, a quien admiraba profundamente. Goethe no ejercía poder como un tirano, sino como un genio creativo que transformaba el mundo a través de su talento. Su influencia no dependía de que otros fueran débiles, sino de su propia excelencia. La crítica de Nietzsche a la compasión nos invita a preguntarnos sobre nuestras propias motivaciones cuando ayudamos a otros. ¿Actuamos desde una verdadera abundancia que busca empoderar o desde una necesidad de sentirnos moralmente superiores? ¿Nuestras formas de ayudar crean independencia o perpetúan la dependencia? ¿Somos honestos sobre las dinámicas de poder que existen en nuestras relaciones de ayuda? Estas preguntas incómodas son el corazón de la crítica de Nietzsche, no un rechazo a toda forma de preocupación por el otro, sino una invitación a una forma más honesta y potencialmente más transformadora de responder al sufrimiento humano. Si la crítica de Nietzsche a la debilidad a veces nos parece dura, su visión de lo que realmente significa ser fuerte emerge con igual intensidad en su concepto de amor fati, que podríamos traducir como amor al destino. Este principio representa, quizás, la cima de lo que Nietzsche consideraba verdadera fortaleza, la capacidad no solo de aceptar la vida tal como viene, sino de amarla precisamente por lo que es, con todas sus contradicciones, sus sufrimientos y sus alegrías. Él mismo lo expresó de una manera muy poderosa en su libro Ecce Homo. Mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati. No querer nada diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. No meramente soportar lo necesario, y menos aún disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario, sino amarlo. Esta declaración resume la antítesis perfecta de la debilidad que tanto despreciaba. En lugar de evitar la realidad dolorosa mediante autoengaños,
El amor fati propone un abrazo incondicional a todo lo que la vida nos presenta. Este concepto no surgió de la nada, como una simple idea filosófica. Tuvo su raíz en la propia experiencia de vida de Nietzsche. Durante gran parte de su vida adulta, sufrió una enfermedad crónica muy debilitante, con migrañas severas, vómitos, problemas de visión y largos periodos de postración. Cualquiera que lo viera desde fuera podría haber pensado que su condición era la quinta esencia de la debilidad física. Sin embargo, Nietzsche transformó esta circunstancia adversa en combustible para su pensamiento. En lugar de lamentarse por su destino, llegó a considerarlo una parte esencial de su desarrollo filosófico. Él mismo se preguntó: ¿acaso no debo a mis años de debilidad física mucho más que a mis años de salud? Para Nietzsche, el sufrimiento no era algo que debíamos evitar a toda costa, sino una fuerza transformadora que, si la asumíamos con la actitud correcta, podía llevarnos a una comprensión más profunda de la existencia. Esta actitud contrasta radicalmente con las filosofías pesimistas de su tiempo, particularmente con la de Schopenhauer, quien veía la vida como un error que debíamos corregir y el sufrimiento como la prueba de lo negativo de la existencia. También se opone a la visión que Nietzsche tenía de Sócrates, tal como la interpretaba en El crepúsculo de los ídolos. Allí, critica la postura de Sócrates ante su propia muerte. Según Platón, Sócrates habría recibido su condena con serenidad, argumentando que la muerte era una liberación de las limitaciones físicas. Para Nietzsche, esta actitud reflejaba un rechazo implícito de la vida terrenal en favor de un hipotético más allá. Lejos de ver esto como sabiduría, lo consideraba una manifestación de debilidad disfrazada de fortaleza filosófica. El amor fati, en cambio, no busca consuelo en un más allá ni en una historia que minimice el valor de esta vida. Propone una aceptación radical de la existencia tal como es, incluyendo sus aspectos más terribles. Nietzsche se preguntaba: ¿qué me dice mi conciencia? Tú debes llegar a ser quien eres. Esta tarea implica asumir plenamente nuestra individualidad, con todas nuestras potencialidades y limitaciones específicas, sin buscar evasiones ni consuelos fáciles. Esta forma de fortaleza requiere un valor extraordinario. Es mucho más sencillo construir narrativas que nos protejan del dolor, que justifiquen nuestros fracasos como injusticias del destino, o que prometan recompensas futuras por los sufrimientos presentes. El amor fati exige mirar directamente a lo que somos y a lo que nos ha tocado vivir, sin recurrir a estas estrategias de evasión. Entre las figuras históricas que Nietzsche admiraba por encarnar este tipo de fortaleza, se encontraba paradójicamente Jesús de Nazaret. No el Cristo de la teología posterior, sino el Jesús histórico tal como Nietzsche lo interpretaba. Veía en él un ejemplo de autocontrol extremo, ausencia de resentimiento y una forma particular de amor fati. Aunque criticaba ferozmente al cristianismo institucionalizado, reconocía en su fundador una fortaleza interior excepcional, manifestada en su capacidad para no resistirse al mal y aceptar su destino sin resentimiento. El amor fati representa, así, el polo positivo de la filosofía nietzscheana. No es solo una crítica a la debilidad, sino una afirmación de lo que la verdadera fortaleza podría ser. No consiste en dominar a otros ni en acumular poder externo, sino en la capacidad íntima de afirmar la vida en su totalidad, de convertir incluso el sufrimiento en algo que enriquece nuestra experiencia en lugar de empobrecerla. La crítica de Nietzsche a la debilidad no se queda solo en lo que nos pasa a cada uno. Él también observó cómo ciertas formas de debilidad, especialmente aquellas que se disfrazan de bondad moral o de sabiduría profunda, pueden llegar a dominar la manera de pensar de toda una sociedad. Cuando esto sucede, según su análisis, la debilidad se propaga como una enfermedad cultural, debilitando poco a poco el tejido social y llevándonos a lo que él describía como
decadencia. Esta propagación ocurre principalmente a través de los sistemas filosóficos y religiosos que elevan la debilidad a la categoría de ideal. En sus libros La genealogía de la moral y El anticristo, Nietzsche argumenta que ciertas interpretaciones del cristianismo, particularmente las que se basan en las ideas de Pablo, transformaron valores que nacieron del resentimiento en principios universales. La exaltación de la humildad, la mansedumbre y la abnegación representaba desde su punto de vista no una elevación espiritual genuina, sino una estrategia para quitarle valor a esas cualidades que los débiles no podían alcanzar. Lo realmente problemático, según Nietzsche, es que estas filosofías débiles no se quedan solo con quienes inicialmente las necesitan como un consuelo. Con el tiempo, se vuelven instituciones y empiezan a influir incluso en aquellos que podrían haber desarrollado una relación más fuerte y positiva con la vida. El mecanismo de esta propagación es psicológicamente muy sutil. Quienes se sienten débiles, ya sea física, emocional o socialmente, encuentran alivio en sistemas de pensamiento que convierten su debilidad en una ventaja moral. En su libro Más allá del bien y del mal, Nietzsche extiende esta crítica a ciertas corrientes filosóficas de su tiempo, especialmente al pesimismo de Schopenhauer. Él veía en estas filosofías no intentos honestos de comprender la realidad, sino más bien proyecciones de la debilidad personal de sus creadores. En el filósofo no hay absolutamente nada impersonal, escribió, sugiriendo que toda filosofía es, en última instancia, una confesión involuntaria de las necesidades psicológicas de su autor, el pesimismo filosófico, que presenta la vida como algo esencialmente negativo o como un error que debemos corregir, funciona de manera similar a las religiones que Nietzsche criticaba. Ofrece consuelo a quienes no pueden afrontar el desafío de vivir plenamente, dándoles una justificación intelectual para rechazar la vida. Al hacer esto, sin embargo, debilita la capacidad colectiva para afirmar la existencia y encontrar valor en ella. Estas filosofías de la negación, cuando se propagan en una cultura, actúan como un veneno lento, desvalorizan los instintos vitales más básicos, desconectando a las personas de sus propias fuentes de energía y creatividad. Es como si la civilización, al abrazar estos sistemas de pensamiento, se impusiera una forma de castración espiritual, eliminando precisamente aquellas cualidades que permitirían su florecimiento. Nietzsche observaba con preocupación cómo estas tendencias se manifestaban en la cultura europea de su tiempo. Veía signos de agotamiento y decadencia donde otros celebraban progreso moral. La sensibilidad moderna, demasiado susceptible al sufrimiento y excesivamente compasiva, le parecía un síntoma de un debilitamiento colectivo, no de un refinamiento ético. Lo más peligroso de este proceso, según Nietzsche, es que las personas genuinamente fuertes, aquellas capaces de afirmar la vida incluso en sus aspectos más oscuros, acaban siendo minoritarias y estigmatizadas. La dinámica social se transforma en algo similar a la metáfora de los cangrejos en un cubo. Cualquiera que intente elevarse por encima del pesimismo colectivo es arrastrado hacia abajo por quienes se sienten amenazados por esa demostración de fortaleza vital. Así, las filosofías que nacen de la debilidad personal terminan propagándose como normas culturales, creando sociedades cada vez más alejadas de lo que Nietzsche consideraba una relación saludable y afirmativa con la existencia. Y así, llegamos al final de este viaje por el pensamiento de Nietzsche sobre la debilidad, una perspectiva que, como hemos visto, nos invita a cuestionar muchas de nuestras ideas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Reflexiona un momento sobre lo que hemos hablado. ¿En qué áreas de tu vida sientes que quizás no estás siendo del todo honesto contigo mismo? ¿Has notado alguna vez ese sentimiento de resentimiento transformando tus valores? ¿Cómo sueles reaccionar ante la debilidad en los demás y en ti mismo?
Si este video te ha hecho pensar y quieres seguir explorando ideas que desafían lo convencional, te animo a que veas otros videos de mi canal. Encontrarás más reflexiones sobre filosofía, psicología y esas preguntas profundas que nos ayudan a comprendernos mejor. Y si te ha gustado este contenido y quieres acompañarme en este camino de exploración, no olvides suscribirte. Así no te perderás los próximos videos donde seguiremos desmenuzando ideas complejas de una manera sencilla y cercana. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que esta reflexión te sirva para mirar tu propia vida con unos ojos un poco más críticos y quizás un poco más honestos. Hasta la próxima.